Hola, soy Lili, vengo de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero. Mi ponencia está inspirada en el apando de José Revueltas. Es un estudio y una propuesta de identidad mexicana. Y empiezo con una cita. Eres quien eres porque supiste chingar y no te dejaste chingar. Eres quien eres porque no supiste chingar y te dejaste chingar. Eres hijo de los hijos de la chingada. Serás padre de más hijos de la chingada. La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes. Muchos de los estudios que se han hecho con respecto al apando han sido sobre la crítica política que el autor José Revueltas hace a través de sus personajes en la novela que escribe mientras está preso en el Palacio Negro de Lecumberri. Sin embargo, pretendo hacer un análisis desde un enfoque histórico, literario y a partir de la imagen sagrada de la madre que se transgrede a lo largo de toda la novela. Los investigadores interesados en la degradación en el apando, como Ruffinelli, en el apando metáfora de la opresión, nos presentan un estudio a nivel lingüístico de la adjetivación y caracterización de los personajes que hay en la novela y qué función tiene cada uno de los elementos con respecto al discurso. Por un lado, Ruffinelli aborda la animalización, que es un modo de degradación, pues con animales se le puede relacionar a todo lo despreciable. El sistema narrativo de El apando tiene un fin, una significación final: mostrar la realidad y el hombre en su proceso de degradación. Así pues, cito, la animalización metafórica de los personajes de El apando se da a través de monos, bueyes, araña, buitre, perro, pájaro, vaca, pez y ave. Supone una disminución moral, pues no solamente existe la animalización de la imagen comparativa, sino que se trasladan las características de los animales a los hombres y con un tratamiento bestial en medio de jaulas, de rejas y de barbarie. Fin de la cita. La cuestión de relación metafórica de la madre con una vaca es importante, pues esto es una degradación que para fines de este ensayo es necesaria, pues cumple con los requisitos hipotéticos de transgresión a una institución cultural mexicana como la madre. Ruffinelli aborda en general cuestiones adjetivas y lingüísticas que llevan a la degradación de los personajes a través de una violencia corrosiva y denigrante. Dentro de los personajes de El apando, donde la descripción corporal del carajo abunda, logra producir en el lector una mezcla de compasión y repugnancia. Lo mismo hace con la fisonomía de la madre del carajo. Cito, la madre e hijo encarnan procesos de pauperización física e intelectual, los cuales figuran intensamente en la novelística de Revueltas. La humanidad es crecientemente animalizada, degradada. Fin de la cita. La geometría enajenante es resultado de la arquitectura y la ingeniería empleadas para reprimir, vigilar y castigar. Los personajes de Revueltas son descarnados al reprimir, castigar o vigilar. Los otros tienen una necesidad libertaria como el carajo. Cito, todos, en diferente medida y desde diferentes focos, están orillados a cosificar la libertad con respecto a su situación de poder. Fin de la cita. Según Jorge Fuentes, en El carajo y su madre existe un sórdido amor maternal y filial que se trastoca enajenado y se vuelve un contrato, solamente una relación de cosificación de la necesidad libertaria del carajo, que utilizará a su madre como medio de satisfacción enajenada. Arismendi y Hernández abordan la novela desde el concepto de la narrativa que inaugura Revueltas, el realismo dialéctico, donde todo tipo de dialéctica que recree el pensamiento ideológico se realizará en dos vertientes, una oculta y la otra desde el lado moridor. Arismendi y Hernández proponen un análisis de la relación de los textos de Revueltas con un contexto real. Recordemos que Revuelta estuvo preso. Bueno, esto para la construcción estética de las relaciones políticas filosóficas. En la novela El apando, el autor encierra a sus personajes en la escala zoológica, en la cárcel, luego en las crujías, luego en las celdas, haciendo el encierro cada vez más degradado y degradante hasta llegar al apando, y culminando con el encierro de El carajo, el personaje más degradado. Así, todo esto, incluso el personaje del carajo,
están destinados a dar castigo a los que ya están castigados, una cárcel dentro de otra cárcel. Para Arizmendi Hernández, todo esto supone una denuncia entre la libertad y la realidad carcelaria. Esta temática, a su vez, resulta ser una crítica velada al sistema carcelario mexicano. Finalmente, al fusionar todas las tesis anteriores, es decir, la cuestión del pensamiento filosófico y la producción literaria que abordan Arizmendi y Hernández, más los aspectos metafóricos y lingüísticos, y como en la obra de Revueltas hay una construcción y caracterización de marginalidades de distintos tipos presentes en la realidad social, podemos fundamentar una posible identidad mexicana. El concepto de el apando que se manejaba en Lecumberri denota que en la novela de Revueltas el tema central es carcelario. En su contenido, la novela connota que es una ciudad aparte, como señalan Arizmendi y Hernández, la ciudad cárcel, la sociedad cárcel. Donde el apando es la cárcel dentro de la cárcel, que al mismo tiempo es parte de la sociedad, pero aquello de lo que nadie se quiere ocupar. Cito: detenidos pero en movimiento, atrapados por la escala zoológica, como si alguien, los demás, la humanidad, impiadosamente ya no quisiera ocuparse de su asunto, de ese asunto de ser monos, presos en cualquier sentido que se los mirara. Fin de la cita. Por otro lado, Claudia Caballín Calanche describe a la novela El apando como un discurso de violencia descarnada que despliega algunos de los inconvenientes más dramáticos de la incomodidad del otro, con respecto a una de las ventajas de los procesos de modernización. Cito: el mantenimiento del orden a través de la imposición de la ley y el confinamiento a las cárceles. El apando representaría desde el inicio una afrenta a la institucionalidad y un quiebre total entre este espacio y la centralidad del poder establecido por la ley. Fin de la cita. En este sentido, Caballín Calanche reafirma que la cárcel podría ser considerada como un dispositivo de expulsión, a donde se arroja, en algunos casos, literalmente, la escoria humana para salvaguardar a la sociedad sana. Ya no es tan importante lo que allí suceda, siempre y cuando no se derrame por el postigo de la puerta. Fin de la cita. Hacia adentro existe un espacio sin ley, donde las relaciones interpersonales están negadas a favor de la supervivencia inmediata, de la urgencia de las necesidades básicas, del conseguir la droga balsámica a costa de todo sacrificio. Podemos decir que el apando es una realidad literaria que se apoya en experiencias de Revueltas, siendo un preso político en Lecumberri, donde curiosamente se aplicaba el término apandado. La novela combina el tema principal carcelario y hace una crítica al sistema político mexicano, pues se ha encerrado el cuerpo hasta la enajenación y la libertad es totalmente transgredida, a través del sistema, a través de la crujía y después en grados aún más estrechos e internos de los personajes. Por otro lado, Octavio Paz expone una posible identidad mexicana en su libro El laberinto de la soledad, que podemos utilizar para analizar esta realidad literaria de Revueltas en los personajes del apando, desde un enfoque lingüístico e histórico-social. Octavio Paz hace dos propuestas, a partir de las cuales podemos hacer alusión a la construcción de la imagen de la madre. Una de ellas es la visión de la madre en la época colonial, con la Virgen de Guadalupe. Paz menciona cómo la imagen de la Virgen es un perfecto arquetipo de Coatlicue-Otonantzin, diosa madre o diosa de la fertilidad entre los aztecas. Sin embargo, esta Virgen católica no se encarga de resguardar la fertilidad de la tierra, sino servir como refugio al desamparado. Estas dos concepciones del rol materno se ven fusionadas en el apando, puesto que aunque la madre no tiene nombre o un apodo como el resto de los personajes, cumple con la condición de la fertilidad, ya que no solo es la madre, sino que concibió a un hijo, que es el carajo, y por otro lado, el arquetipo de la Virgen Católica, que funciona como refugio del desamparado. En este caso, es el modelo de respeto, aquel que intercede entre el hombre desheredado y el poder desconocido sin rostro, el extraño. La imagen de esta Virgen significó un nuevo reinado divino,
donde la visión mítica se torna a las deidades femeninas, puesto que el hombre se ha quedado sin padre. Pero la pregunta también es, ¿dónde está la imagen paterna? El Dios católico es como el Dios mítico Zeus, es ese Dios del cual desemboca todo, también violador de mujeres, es un Dios colérico que castiga, un regulador cósmico, y todo esto encarna el poder del género, personaje devorador de vida con una incomunicación impura de no pertenecer a nuestro mundo, simplemente engendra y desconoce a sus hijos. Hay una analogía similar al padre del carajo. Cito: Dios sabe en qué circunstancias sórdidas y abyectas se habría ayuntado y con quién para engendrarlo. Podemos ver cómo a Dios se le atribuye el conocimiento de la concepción del carajo. Por lo tanto, hay una analogía con la concepción divina de Cristo. Dios es el Padre desconocido. Podemos reafirmar esta idea cuando más adelante en la narración la madre dice, cito: la culpa no es de nadie más que mía por haberte tenido. Fin de la cita. Esta analogía también la podemos relacionar con otra historia prehispánica que menciona paz, el nacimiento de Huitzilopochtli, que también es concebido sin contacto carnal. El mensajero divino también es un pájaro que deja caer una pluma en el regazo de Coatlicue. Por último, este padre desconocido, perdido también, se puede identificar con Cuauhtémoc, ya que no solo es una figura histórica, sino también un mito. Encontrarlo sería volver a los orígenes, pero en nuestra memoria representa un enigma, una figura que nos ha desheredado. Por una parte tenemos al padre de la conquista, el otro, el diferente, el que es indiferente, o bien ese padre borroso o que está extraviado. Albino y Polonio podrían ser los arquetipos de ambos padres, el padre colonial que desconoce a su vástago y el padre divino que sacrifica a su hijo. Albino podría representar al padre que no es humano, que no es carnal, es un extraño, la figura del poderoso, del macho, que había sido marinero, soldado y padrote, y que tiene en sus manos la muerte del carajo. Cito: era cuestión de matarlo después o despuesito, si así lo quería Albino. Fin de la cita. A partir de lo referido surge esta idea de orfandad y por lo tanto tenemos a la última concepción materna, es decir, la Malinche, en la que posteriormente se encarnará la madre del carajo. Pero primero es importante señalar y retomar las ideas anteriores sobre la cuestión paternal, pues con la conquista y la división social de castas se abren cuando la Malinche, una india, se entrega voluntariamente a Cortés, quien la olvida cuando le deja de ser útil, y desprovista incluso de guerreros y dioses míticos prehispánicos, queda vulnerada, pasiva, más pasiva que la Virgen y aún más pasiva que Tonantzin. Por lo tanto, la Malinche es la madre que ha sido burlada, usada, ultrajada, violada. Cito: ella encarna lo abierto y lo chingado frente a nuestros indios estoicos, impasibles, cerrados. Fin de la cita. La Malinche es la madre del carajo. La chingada, cito, es una madre indeterminada que celebramos, que nos define como hijos de una madre indeterminada y vaga. Paz define a la chingada como, y cito, una de las representaciones mexicanas de la maternidad, como la Llorona, la sufrida madre mexicana. La chingada es la madre que ha sufrido metafóricamente o realmente la acción corrosiva e infame que implicita el verbo que le da nombre. El que chinga a la madre es el carajo, a la encarnación de la Malinche, es el chingón. Polonio, Polonio, el que abre sin tocar, sin tener esa relación carnal con la madre del carajo. Esta es una cuestión teñida de sexualidad, es salir de sí mismo y penetrar con una fuerza destructora. El que chinga es el que hace violencia sobre el otro. El chingón es el macho, lo chingado es lo que está inerte, lo pasivo y abierto al exterior. La chinga cuando la preña con el producto de su placer, con un paquetito que contiene la droga para alimentar el vicio de su hijo, como antes en el vientre lo nutría de vida. La chingada es la madre violada. La Virgen es receptiva, pura, consuela, serena y calma pasiones. La chingada es aún más pasiva. La madre del carajo no opone resistencia a la violencia, a esa necesidad de sus hijos los apandados, al mismo tiempo sus violadores. Es un montón de sangre, su mancha reside en su sexo,
y es el mismo motivo que, y cito, la lleva a perder su identidad. Es la chingada, pierde su nombre, no es nadie, ya se confunde con la nada, es la nada, y sin embargo es la atroz encarnación de la condición femenina. Esta condición femenina que la destrona tanto como madre del carajo y como identidad mexicana. Fin de la cita. El mexicano reniega de sus raíces. El carajo no quiere ser hijo de la madre violada porque se ha vuelto hijo de la nada y necesita comenzar en sí mismo. Él es el engendro de la violación y esto representa una deshonra que tiene como origen su nacimiento, mismo que no acaba de suceder, ya que la madre es la maldita y desgraciada madre que lo habría parido. Es el fin de la cita. Ese nacimiento que lo convierte también en un ser enigmático, esa encarnación de la identidad mexicana con su hermetismo igual que el de su madre, es decir, cito, sin poder salir del vientre de su madre, apandado allí adentro de su madre. Fin de la cita. El delito que el carajo comete es nacer de la deshonra de su madre, y es entonces cuando la delata porque nacer implica esa ruptura con la madre, acto necesario, pues es entonces cuando el carajo niega su procedencia y delata a su madre con un oficial que lo escucha. Como lo maneja Fernando Covarrubias Pérez en La degradación del carajo, donde propone que la paulatina degradación que es perspectiva en estos reclusos, todos se ven inmersos en un proceso que los va convirtiendo en semihombres. Sus intereses obedecen ya solamente a la droga. Por analogía con el carajo, la identidad mexicana degradada se ha movido de la misma manera. El negar su procedencia, al haber chingado a su madre, la propia chingada, como lo señala Fuentes, con sus pretensiones mezquinas, efímeras, gozosas, ilegítimas, mal vistas, que merecen el señalamiento dogmático de una sociedad que los ha recluido no solo en la cárcel, sino en el vientre de muros metálicos y altos, también en ellos mismos, en su enroscamiento hacia adentro como seres despiadados, despóticos, irracionales, casi vueltos animales. El tratamiento de esta novela con respecto a la identidad mexicana es, pues, una clara evidencia no solo de una crítica política, sino de lo que sucede en el enigmático, tosco, degradado y penitenciario sistema social, que no solo nos confina a una cárcel de castigo legal, sino que ha penetrado tan adentro de nuestro proceder que nos ha encerrado enroscadamente dentro de nosotros mismos, de la enajenación brutal. Gracias.